Esta caída mundial del Amazon Web Services ha tenido un impacto notable en Colombia, lo decíamos hace unos minutos, que ha reabierto en efecto el debate sobre la falta de soberanía tecnológica en el país, pues la mayoría de compañías que gestionan la nube son norteamericanas. Sobre esto le vamos a preguntar a nuestro experto invitado, les estoy hablando de Frederick Ferro, experto en ciberseguridad, a quien le damos la bienvenida a Noticias de Caracol en Vivo. Gracias por este contacto. Buenas tardes, Alejandra, y buenas tardes a todos los televidentes. Frederick, bueno, comencemos por explicarle a la gente de qué estamos hablando hoy. Es decir, por qué una falla en el Amazon Web Services termina por impedirme a mí hacer una transacción por Nequi. Como venía comentando, AWS es una empresa que pertenece al grupo de Amazon. Ellos prestan un servicio y ese servicio se contrata dependiendo de las necesidades de cada organización. En el sector financiero, pues obviamente, aunque no haya esa independencia tecnológica que venían nombrando, pues ellos tienen la capacidad de contratar un servicio que se llama multinode. Y esto significa que pueden contratar diferentes zonas de lo que tiene la nube en este momento de Amazon. No solamente la zona este 1, que fue la que estuvo afectada, sino pueden contratar otros servicios para tener esa alta disponibilidad que no afecte el servicio. Entonces, las empresas pequeñas por costos, pues normalmente no asumen esa responsabilidad financiera y pueden pues soportar quedarse sin servicio un día, pero los bancos sí a nivel de arquitectura deberían definir un servicio que les permita tener esa alta disponibilidad y que cuando no haya disponibilidad del servicio, pues obviamente se conecten a una zona diferente para que no se pierda, pues obviamente el servicio que ellos están prestando como bancos o como sector financiero. Entonces, técnicamente, pues se entiende que haya una falla en el servicio como tal, que no esté funcionando esa zona particular, pero ellos deberían tener un backup o un canal de backup que les permita asumir el servicio desde otra zona o utilizar otro operador como Oracle o como Azure de Microsoft para que como alternativa pues no pierdan el servicio. Es decir, no estamos exentos de una falla como estas, pero sí es perfectamente evitable que tengamos ese tipo de afectaciones. Claro, sobre todo las empresas que son muy grandes, las empresas del sector financiero podrían habilitar ese tipo de servicio. Obviamente eso cuesta, pero digamos que anticipándose a la situación que se presentó hoy, podrían haber generado ese alertamiento y esos cambios en la infraestructura para que a partir de esos esquemas de alta disponibilidad que se manejan al interior de las organizaciones, no hubieran tenido esta afectación en el servicio. ¿Cómo podemos explicar la falla que se presentó hoy? Según los reportes, y pues eso es un reporte que viene de parte de Amazon, se indicó que estaban haciendo o tuvieron una falla en el monitoreo de los servicios que se estaban presentando en esa zona. No hubo el alertamiento necesario de los recursos que se estaban, digamos que utilizando de más y excedieron su capacidad en cuanto a los recursos tecnológicos y al exceder esos recursos llegó un momento en el cual ya no podían seguir proveyendo el sistema y se cayó la conexión de algo que se llama una API, que es una interfaz que permite conectar todas las aplicaciones de los usuarios y del mismo proveedor para con los clientes que tienen externo. ¿Qué lección nos deja? Bueno, ya básicamente estábamos dando línea de eso, creería yo, pero ¿qué lección nos deja una situación como esta? Pues hay varias lecciones, algunas comentadas por ustedes respecto a la independencia tecnológica de no tener proveedores aquí en Colombia. Solo uno de los grandes proveedores de servicios en este momento funciona en Colombia y no es Amazon. El resto funciona fuera del país y pues obviamente no solamente lo que sucedió hoy, sino que por ejemplo que sucediera una desconexión a nivel de infraestructura de comunicaciones podría afectar pues el servicio que se presenta, porque estos operadores normalmente para Colombia están en Estados Unidos, están en Brasil, están en Europa, y eso significa que hay muchos puntos de falla que están por fuera del control de las empresas en Colombia, y esto implica que si uno de esos puntos de falla se activa, pues vamos a tener dificultades en lo
operación que están teniendo estas empresas aquí en Colombia. Entonces, hay una dependencia tecnológica. Esa dependencia tecnológica pues se tiene que asumir de alguna forma. Las causas de este riesgo que se materializó pues nos indican que debemos tener alternativas, esa alta disponibilidad que venía comentando antes, y al tener esa alta disponibilidad significa que pues, los costos operativos a nivel tecnológico se incrementan para todas las organizaciones. Entonces, dependiendo del nivel de riesgo y del nivel de aceptación de ese riesgo, pues algunas empresas deberían asumir el costo financiero para tener esa capacidad de tener esos canales alternos para seguir atendiendo el servicio. Pero más allá de los costos financieros considerados con base en la infraestructura que hay hoy, quisiera ir quizá a lo que es la raíz del problema o de la afectación en nuestro país, si usted concuerda conmigo, y es ¿por qué no hay o por qué no tenemos nosotros, digamos, como ese servicio, no sé, o esa infraestructura aquí en nuestro país? ¿Qué explica la dependencia? Que se ha normalizado con el tiempo que estas grandes empresas tecnológicas tengan el músculo financiero para montar los equipos que digamos que coloquialmente nosotros llamamos servidores, y esos servidores pues son equipos con muchísima capacidad que implica un costo operativo bastante alto que la mayoría de las empresas no quieren asumir, porque además del costo operativo de los equipos, del costo de comprar esos equipos, pues también hay unos temas que tienen que ver con el mantenimiento y el soporte de esos equipos. Entonces, todas estas empresas de tecnologías, al ser tan especializadas, pues reducen sus gastos operativos, pueden ofrecerle a las empresas unos costos más económicos que simplemente que ellas compren los equipos y que tengan un personal técnico atendiendo ese servicio. Entonces, pues aquí viene un tema del costo-beneficio. Se prefiere entonces tercerizar esos servicios por fuera del país por el tema de costos y por el tema de no tener que soportar esa carga operativa que algunas veces en algunas organizaciones se vuelve mucho más costosa. Entonces, sí es un tema de reflexión, pero pues a nivel de costos, que normalmente es lo que se analiza en las organizaciones, pues termina siendo un factor decisivo para terminar utilizando los servicios en la nube y no asumir de forma local los costos operativos, porque pues técnicamente no tampoco tenemos esa capacidad de implementar esas capacidades que tienen las empresas tecnológicas como la alta disponibilidad, que ellos sí lo prestan, pero pues obviamente las organizaciones que contratan esos servicios no lo habilitan por los costos adicionales que podría generar. Entonces, ahí viene un tema que no debería ser solo el tema financiero, los costos que nos pueda tener internamente, sino también un análisis, como decía anteriormente, de arquitectura de las aplicaciones que se utilizan y tener la capacidad de, pues obviamente, habilitar esos canales de backup que son requeridos para no afectar el servicio particular. Los grandes retos en el sector son las grandes lecciones también que nos deja esta falla del día de hoy. Muchísimas gracias. Es Frederick Ferro, experto en ciberseguridad. Gracias nuevamente por estos minutos. Que estés muy bien. Hasta luego. Quiero saludar, y nos detenemos en este tema, en efecto, a Daniel Esteban Castañeda, quien es gerente de operaciones digitales de Caracol Televisión, a quien saludamos hasta ahora aquí en Noticias Caracol en Vivo. Total, un saludo. Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué explicación nos puede dar en efecto a la falla registrada el día de hoy? Bueno, la falla, creo que como varias de las personas con las que ya han tenido la oportunidad de hablar, es una falla mundial y obedece principalmente a la afectación en dos servicios muy puntuales dentro de las varias soluciones que tiene Amazon. Una es la resolución de DNS, ahorita vamos a tratar de explicar un poco con un ejemplo qué es, y el segundo es DynamoDB. Esto en términos coloquiales o más o menos contemporáneos es como si hubieran juntado dos errores. El primero es que Waze por un momento hubiese olvidado por completo las direcciones, como que conociera que hay ciertos puntos en la ciudad pero no los pudiese ubicar en el mapa, no sabe dónde están ubicados. Y segundo, perdiera la información de qué hay o qué servicios o qué información adicional hay respecto a esa ubicación específica. Entonces, el conflicto, la sobrecarga en estos dos servicios impide que cuando los usuarios finales, quienes estamos tratando de acceder a alguna plataforma
o conozcamos el nombre de ese lugar al que queremos ir, intentemos llegar, pues el sistema no logra resolver dónde es ese punto de destino, dónde está realmente ubicada esa aplicación, y pues cuál es la información que necesita extraer respecto a ese lugar para poder ponerla a disposición del cliente. ¿Qué tienen que hacer o qué tiene que pasar para que se resuelva un problema como este? Y por ejemplo, porque es que yo siento que cuando a uno le tocan la platica, el tema ya es de otro nivel. Y pues vimos aplicaciones de entidades financieras también afectadas aquí en Colombia. ¿Cuál es el riesgo también? Bueno, pues sin duda este tipo de caídas representa un riesgo muy fuerte en diferentes niveles, ¿no? Entidades financieras respecto a la capacidad que ellos tienen de entregar los servicios, el comercio que se ve limitado o restringido al no poder procesar una operación, otro tipo de servicios informativos o de consumo de diario, pues en últimas están encolando un montón de solicitudes que en la mayoría de los casos van a limitar o van a frenar el intercambio comercial. Respecto a qué se puede hacer, creo que hay una relación bidireccional tanto en los grandes prestadores de estos servicios como en aquellos que hacen uso de estas plataformas. Respecto a la responsabilidad que tienen los prestadores de estos servicios como AWS en este caso, pues ellos ya han comunicado la zona afectada que genera un impacto enorme, es una de más de 100 zonas de servicios, de servidores que ellos tienen disponibles en el mundo. Parte de su estrategia en el corto plazo, tratando de resolver, es desplazar esta afluencia o esta concurrencia de usuarios a otras de las zonas de disponibilidad, que por supuesto tampoco es una movida fácil, ¿no? Ellos trabajan con ciertas capacidades y no es, supongamos que estoy acostumbrado a recibir 100 personas en determinado local o en determinada vitrina y de repente no tengo la capacidad de recibirlos, no me puedo llevar a los 100 de tajo al otro lado, ¿no? Pero es un poco un plan de contingencia que ellos tienen. Supongo que luego de esto habilitarán sistemas de control, sistemas de monitoreo y sistemas de crecimiento que les permita atender a este tipo de contingencias de las cuales creo que hemos visto en estos años de historia digital que ninguno está exento. Respecto a los que estamos del otro lado, vamos a decir, las grandes empresas, las empresas grandes que dependemos de estos servicios, como bien decía Frederick, creo que es importante que nos planteemos la pregunta de cómo diversificamos esos riesgos, ¿no? Prestadores de servicios de nube, hay varios, creo que en esta balanza entre yo asumir la responsabilidad tanto económica como de negocio, como operativa de hacer lo que estos grandes hacen con mis propias herramientas, pues normalmente es un esfuerzo enorme, es un esfuerzo titánico. Por eso estos servicios se tercerizan. Pero tenemos la oportunidad también de tener servicios tercerizados distribuidos de forma que nosotros también podamos responder ante una contingencia como estas de forma rápida y eficaz. Respecto a las personas del día a día, creo que, bueno, comentaba con un amigo que justo estaba en un restaurante y me decía, es increíble la dependencia que tenemos a los servicios digitalizados, que ya uno no carga efectivo, ¿no? Ya era el único medio de pago disponible en el lugar en el que estaba. Entonces creo que también de alguna manera nos invita a recordar que ciertos artefactos o ciertos instrumentos que hemos usado toda la vida siguen siendo más infallables que los nuevos medios. Sí, señor, que estamos expuestos. ¿Cuáles son los retos que nos queda en Colombia, particularmente frente a una situación como esta? Esa es una gran pregunta. Yo creo que puede haber retos en dos niveles. La primera es situaciones como esta, por supuesto, que plantean la pregunta de cuál es el nivel de desarrollo de infraestructura tecnológica que tenemos como país. Muy seguramente cuando vemos otras localías, otras regiones como Brasil, que es un país donde grandes operadores de nube ya tienen no solo sus operaciones, sino también este tipo de servicios de nube locales, pues el riesgo que ellos tienen de presentar este tipo de situaciones es menor, ¿no? Entonces creo que a título país obliga a la pregunta de qué tan listos y qué tan preparados estamos para poder recibir a grandes operadores o medianos operadores de diferentes tipos de servicio
que garanticen que podamos tener unos puntos de conexión local y no depender de tener que ir a contratar servicios todos alojados o todos dependientes. En el caso de Colombia, 95% de los casos diría que en Estados Unidos. Respecto a los que hacemos uso de estos servicios, creo que pues también nos propone un reto de cómo encontrar esos balances diversificando riesgos, tanto dentro de las posibilidades de las alianzas tecnológicas, ¿no? Creo que hoy parte de los beneficios que tenemos es que el portafolio de proveedores, de opciones es muy numeroso. Creo que es un buen momento para permitirnos explorar, probar, no necesariamente casarnos, como decimos aquí en Colombia, poner todos los huevitos en una sola canasta, sino evaluar cómo distribuimos nuestras opciones. Y tercero, vuelvo y digo, Mario. cómo volvemos a ciertos instrumentos que nos permitan reducir esa dependencia, ¿no? Poder volver a conectar con nuestro mercado, con nuestros clientes finales, todavía con recursos un poco más análogos, menos digitales. Sin duda hay una transformación tecnológica. Yo creo que esto se trata de abrazar la tecnología, pero también entender pues, las limitaciones que aún tiene y sus riesgos. Sí, señor, las limitaciones y los riesgos que hay, las lecciones, los retos, de eso hablamos también a esta hora. Quisiera plantearle la misma pregunta a Daniel que le planteé hace unos minutos a Frederic, porque en efecto, bueno, no solamente fueron las aplicaciones de entidades financieras, sino otro tipo de aplicaciones que se vieron afectadas hoy, que son muy útiles en todo sentido, pero ¿cuál es el riesgo también que hay? Es decir, quisiera explicarle a la gente para entender muy bien qué fue lo que pasó hoy, si hay también algún riesgo, no solamente de no poder utilizar la aplicación, sino de la información que tiene uno en estas aplicaciones que utiliza, por ejemplo, en las entidades financieras, que es tan delicado el tema. ¿Cómo entender también lo que está en juego cuando ocurre una falla como la ocurrida el día de hoy? Ok, yo me atrevería a decir con un alto grado de confianza que situaciones como la de hoy, si bien tienen un impacto muy fuerte en la economía del mundo, eh, difícilmente en este tipo de casos, por la naturaleza del error que se produjo puntualmente hoy con los servicios de AWS, el riesgo para nosotros como individuos que hacemos uso de estas plataformas es menor, sino nulo, más allá de la pérdida del acceso a los servicios. Sin embargo, usted dice algo muy importante y es que hoy más que nunca es muy fácil falsificar información. Yo me acuerdo que hace 10 años, aunque mucha gente caía, pues era fácilmente detectable cuando a uno les llegaba el correo electrónico falso porque se veía terrible, no tenía la marca ni bien escrita. Y este tipo de estafa o este tipo de engaño ha tenido un nivel de sofisticación, más ahora con, con las habilidades que concede la inteligencia artificial a quien se dedica a practicar y a usarlas, pues casi que pasan por sitios de verdad. Yo insistiría en que lo primero, una de las primeras lecciones o cuidados que todos deberíamos tener es garantizar que siempre estamos yendo a las fuentes más confiables, a las fuentes correctas cuando estamos tratando de hacer cualquier tipo de transacción, y me refiero a transacción económica, pero también una transacción de información importante. Si estamos hablando de una transacción bancaria, pues nada mejor que asegurarnos de que estamos yendo a la página del banco en el cual estamos interesados en hacer la transacción, o inclusive recurrir, digo yo, a los métodos de antes de hacer una llamada directamente a la línea del banco y confirmar que estamos ahí. Y a eso me refiero un poco con valorar también estos medios análogos que todavía tenemos. Lo segundo, aprender también a ser muy críticos en el tipo de información que estamos divulgando, a ser muy cuidadosos con en dónde estamos dejando nuestra información, qué tipo de información estamos exponiendo a una plataforma que en muchas ocasiones no tiene un rostro, no tiene un nombre, no tiene un responsable detrás, cuál es el nivel de exposición que estamos dispuestos a tener de nosotros mismos en una red que acaba siendo pública.
Entonces creo que tiene mucho que ver con cómo recuperamos un poco este ejercicio de autocrítica, de autogestión, de autoseguridad, de autocuidado, en el que reconocemos que la exposición ante una estafa que parezca muy real es muy alta, confiando o acudiendo siempre a las fuentes oficiales, a quienes son quienes tienen la responsabilidad, la información, el contexto suficiente para poder hacer un buen uso de la información que yo estoy entregando, que estoy buscando. Y ante la inquietud, busquemos ayuda, ¿no? Yo creo que nadie está exento de caer en un error. Yo creo que siempre vamos a tener alguna persona cercana que pueda tener uno o dos puntos tal vez más de conocimiento. Está bien, creo que estamos en un momento en el que la tecnología cambia tan rápido que es muy fácil desactualizarnos. Traten de ubicar su técnico de confianza y hagan un doble chequeo si no están seguros. Daniel, pues muchas lecciones nos deja una falla que estamos tratando de entender y que bueno, todavía nos genera varias preguntas sobre los retos, particularmente en nuestro país. Apenas se están acabando de restablecer algunos servicios, algunas aplicaciones. Aquí incluso nos puso a hablar acerca de ese tránsito por la digitalización y lo que nos tiene que, también los cuidados que hay que tener como, bueno, todavía tengo que cargar dinero en efectivo, todavía tengo Por favor. que... Sí. Que no nos quedemos a lavar los platos en el restaurante. Es Daniel Esteban Castañeda, gerente de operaciones digitales de Caracol Televisión. Gracias por esta conversación. Gracias, Alejandra, que esté muy bien.